Muy buenas tardes a todos los que nos acompañan el día de hoy. Mi nombre es Luis Moyano, soy director de Educación Financiera del Grupo Financiero Actinver. Y es para mí un enorme gusto, como todas las semanas, darles la más cordial bienvenida a su Encuentros Conocimiento. Un espacio que semana a semana nos hemos dedicado a construir para difundir precisamente esa información que nos orienta para hacer crecer nuestro dinero. Como todas las semanas, contamos con expertos invitados que vienen a compartirnos su conocimiento, el cual no dudo va a ser de muchísima utilidad y muchísimo interés de todos ustedes. El día de hoy nos acompaña Alberto Bucardo, que nos va a hablar del tema economía circular. ¿Qué es eso? Ahorita vamos a hacerle las preguntas para que nos explique. Alberto Bucardo, contador público con maestría y doctorado en administración. Laboró durante 22 años en el sector bancario en áreas de crédito, financiamiento de proyectos, ingeniería financiera y sindicaciones. 19 años estuvo en el Banco Interamericano de Desarrollo diseñando y supervisando operaciones del Fondo Multilateral de Inversiones, el FOMIN, en temas precisamente de inclusión financiera, economía circular, economía colaborativa y emprendimiento social. También estuvo con inversión de impacto, turismo sostenible, desarrollo empresarial, responsabilidad social, remesas, bonos de impacto social y sistemas de innovación, entre muchas otras cosas que también hizo ahí. Desde 2018 es socio director de la firma de consultoría LabIn y actualmente está colaborando con la Universidad de Anáhuac como profesor de emprendimiento social en la Facultad de Economía y Negocios. Adicionalmente, le da tiempo para ser presidente del Consejo Consultivo de Acelera, la aceleradora de negocios de la Anáhuac. Para mí es un enorme gusto y un placer tenerte con nosotros, Alberto. Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Cuéntanos, Alberto, ¿qué es la economía circular? Gracias, Luis. Un gusto estar con ustedes. Qué bueno que Actinver esté apoyando todo este tema de educación financiera. Sin duda, todos los que hemos participado en el sector estamos conscientes que es un tema que hay que seguir desarrollando, que hay que seguir apoyando, porque pues en México lamentablemente nos falta todavía mucho para que la gente esté informada adecuadamente de todas las alternativas de financiamiento, de ahorro, etcétera, etcétera. Gracias nuevamente por la invitación y por el tema que me permiten en esta ocasión comentar, que es el tema de economía circular, que es un tema que cuando doy esta plática en la universidad, yo lo incluyo dentro de un grupo de ponencias, el que le llamo yo las otras economías. Y que estas otras economías son fundamentalmente 4 las que normalmente yo hablo de ellas, ¿no? Que es la economía del conocimiento, que es un tema también muy relevante, la economía colaborativa, que es otro tipo de enfoque a ciertos temas, la economía naranja, que también está muy relacionada con innovación y creatividad, y precisamente pues la economía circular, de la que vamos a hablar hoy y que, pues como dice el título, y ustedes lo van a entender por qué cuando toquemos el tema, pues es ahora o ya nunca, ¿no? Tenemos que considerar el tema de la economía circular como un factor muy importante porque pues, si no lo consideramos en 10 años, en 20 años, nos vamos a arrepentir seriamente, ¿no? ¿Y por qué? Bueno, pues voy a empezar mi plática. Vamos a compartir la pantalla. Voy a proyectar primero unas imágenes, ¿no? ¿Cómo se vería el mundo sin abejas? Pues sería un mundo totalmente muerto, sin árboles, nada verde, terrible, ¿no? ¿Cómo se vería el mundo sin árboles y sin animales? Pues vacío, lleno de edificios, ¿no? Pero ¿cómo se vería el mundo sin humanos? Y si ven la parte de abajo, pues sería un paraíso, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque aparentemente nosotros somos los que estamos acabando con el tema de
del clima, con el tema pues, de la naturaleza, con el capital social, ¿no? Es un tema importante y esta caricatura que viene a continuación pues explica de alguna manera el por qué el tema de cambio climático y el tema de los fenómenos naturales son importantes, ¿no? La parte de abajo de una ciudad hay alguien diciendo asegúrate de lavarte las manos y todo va a estar bien, ¿no? Sin darse cuenta que ahí viene, pues ya está más bien la ola del COVID, pero atrás viene la ola de la recesión y luego viene la ola del cambio climático y luego viene el colapso de la biodiversidad. Y lamentablemente estos temas no son temas que se nos ocurren y que nos preocupamos que a lo mejor pueden pasar, ¿no? La realidad es que ya están pasando. Este es un ejemplo de deforestación en alguna zona del mundo. Como pueden ver, es una masacre de árboles, si lo queremos ver desde ese punto de vista. Pero si lo queremos ver ya más desde un punto de vista más global, pues esta es la zona de la Amazonia, ¿no? Vean cómo estaba verde en 1950 y cómo se ha ido deforestando con el paso de los años. Y al 2020, pues vean la cantidad de zonas ya deforestadas que han arrasado en Brasil por diferentes razones, ¿no? Y una de las principales razones de la deforestación, en el caso de Brasil y también en el caso de muchos lugares del mundo, pues es que se tiran árboles, se abren espacios pues para construir más ciudades, para abrir áreas de pastoreo, áreas a la agricultura, etcétera, etcétera, ¿no? Es terrible lo que ha pasado en el Amazonas, en la zona del Amazonas, pero es una realidad, lamentablemente. Y si lo vemos también desde el punto de vista de cómo está afectando el cambio climático, el tema del deshielo, pues también aquí hay una proyección, cómo se veía el Polo Norte en el año de 1970, cómo se veía en el año 2005 y cómo se va a ver en el año 2100 a los que les toque llegar a esa época, ¿no? Que va a ser una época bien complicada y esperamos realizar las acciones a través de lo que vamos a platicar el día de hoy, pues de alguna manera tratar de minimizar ese efecto y ese cambio, ¿no? Porque también si vemos esta fotografía de un glaciar en Patagonia en el año de 1928, pues el glaciar ya no existe. Ahora es un laguito que quedó por ahí, pero el hielo pues, ya se fue. Y esto es una muestra pues, grave del cambio climático. Pero no solamente es el tema del cambio climático, ¿no? Es el tema de la contaminación que estamos generando, que afecta no solamente el aire, sino que afecta también, por ejemplo, el agua. Esto es lo que echamos todos los días, algo de lo que echamos todos los días a los ríos, a los drenajes, a los lagos, a los mares. Y la verdad es que no nos damos cuenta, ¿no? Y cuando vemos imágenes como esta, de un niño ahí nadando en un mar de basura, pues volvemos al tema, ¿no? O sea, estamos hablando de cosas reales, estamos viendo realidades que son producto de un proceso, de un sistema de vida, de un proceso cultural que venimos desarrollando desde hace muchísimos años. Diría yo desde el siglo XVIII, XIX, que empezó todo el tema de la revolución industrial y que nos hemos convertido en una economía del consumo, ¿sí? A final de cuentas, esto es resultado de una economía de consumo. ¿Por qué? Porque en esa economía de consumo lo que hacemos es usar y tirar. Todo eso alguna vez fue un producto nuevo que tuvo un momento de vida a lo mejor muy corto, o al menos el empaque de ese producto tuvo un momento de vida muy corto, y cuando ya se convirtió en basura, pues vean dónde fue a acabar, ¿no? Entonces, entrando ya al tema, teniendo estos antecedentes, pues hablemos de qué es la economía circular. El concepto de economía circular a lo que se refiere es aquella economía restaurativa y generativa que trata de que los productos y las materias primas mantengan en el mayor tiempo posible su utilidad y su valor, ¿sí? Dividiendo estos productos
en productos técnicos y en productos biológicos, o ciclos técnicos y ciclos biológicos. ¿En qué se diferencia de la economía lineal? La economía lineal es la economía que vivimos nosotros todos los días. La economía lineal se refiere a tomar algo, usarlo y desecharlo, ¿sí? Y eso ha sido el elemento fundamental de un desarrollo industrial. O sea, compramos algo, lo usamos, ya no nos sirve y lo tiramos. Y se va a la basura. Esa es la economía lineal. La realidad es que la transición hacia la economía circular lo que representa o lo que busca es realizar un cambio sistémico, o sea, un cambio total, un cambio global, un cambio de todo el concepto que hoy tenemos relacionado con esta economía lineal, ¿no? Lo que busca la economía circular es generar resiliencia a largo plazo, incluyendo oportunidades económicas para los negocios, generando también beneficios ambientales y sociales. O sea, no nada más es un tema de vamos a cambiar el tema de la economía lineal y vamos a convertirnos en economía circular. O sea, hay beneficios asociados en pensar en la economía circular. Si lo vemos gráficamente, la economía lineal lo que hace es usar recursos naturales, producirlos, nosotros los consumimos, y esos, después del consumo, se convierten en residuo. Eso es la economía lineal. Lo que es la economía circular, lo que busca es igual, se extraen recursos, pero de una forma más cuidadosa o más programada. Hay también un uso y hay un consumo, pero la gran diferencia contra la economía lineal es que los desechos no se van directamente a la basura, sino que se busca reusarlos, repararlos, reciclarlos, para que regresen al proceso de fabricación y se vuelva a utilizar esa materia prima, se fabrique otro producto, se le saque un mayor provecho a todas esas pues materias primas que utilizamos para producir la cantidad de artículos que todos usamos en nuestra vida diaria. La economía circular lo que busca es cambiar el concepto de usar y tirar. Lo que busca la economía circular es reusar, reutilizar, usar muchas veces esos productos, esos empaques, esas prendas, esos aparatos eléctricos, volverlos a utilizar de alguna manera, volverlos a insertar en el proceso de fabricación para evitar el desperdicio, para evitar seguir consumiendo y extrayendo materias primas que al final de cuentas pues, en algún momento se van a acabar. Entonces, lo que busca precisamente la economía circular es reducir el desperdicio, es reducir, digamos que la basura. Esta lámina que les voy a mostrar yo creo que explica mejor qué es la economía circular. Tenemos la economía lineal, que es tomar, producir, usar y mandar a la basura. Tenemos la economía del reciclaje, que es tomar, construir, usar, reciclar, volver a usar, es volver a fabricar, volver a usar, y llega un momento en que eso que usamos se vuelve a ir a la basura. Lo que busca la economía circular, teóricamente, es que ya no haya basura. Así de fácil, ¿no? ¿Cómo? Pues igual, tomamos las materias primas, fabricamos, las usamos y dependiendo del tipo de materia prima, o reparamos lo que usamos, o reusamos lo que compramos, o lo regresamos para que se vuelva a fabricar, o lo reciclamos. Eso es la economía circular, es buscar de alguna manera reducir el desperdicio, reducir la basura, que a final de cuentas no es basura, es materia prima desde el punto de vista que lo queramos nosotros ver. Y es un concepto que lo que implica fundamentalmente es un cambio de mentalidad, no solamente del consumidor, sino también de las empresas. Porque, como lo vamos a ver más adelante, muchas empresas grandes hoy en día ya están conscientes de este concepto de la economía circular y están realizando acciones tendientes a reducir o a reusar o a reciclar sus empaques, sus productos, porque ya se dieron cuenta del problemón que se nos viene encima, ¿no? Bien. Aquí en la economía circular hablamos de ciclos técnicos y ciclos biológicos, ¿no? Se hace una distinción.
El ciclo técnico, fundamentalmente en lo que consiste, es en la gestión de las reservas de materias primas. Aquí lo importante es que el uso sustituya al consumo. ¿Por qué? Porque las materias primas se recuperan y la mayor parte se vuelve a usar en el ciclo técnico. Se está reciclando, se está reusando, porque sabemos que a final de cuentas estas materias primas son finitas. Y el tema aquí, a lo mejor lo voy a estar repitiendo muy seguido, el concepto de usar en vez de consumir es un concepto bien importante y bien interesante que está amarrado con la economía colaborativa. Lo vamos a retomar más adelante para que quede un poco más claro, ¿no? Pero recuerden que usar más que consumir es un concepto importante en la economía circular. Referente al ciclo biológico, a lo que se refiere es a utilizar fundamentalmente lo estrictamente necesario en términos de materias renovables, ¿no? ¿Por qué? Pues hay que buscar que en este ciclo biológico se puedan recuperar a través de composteo o diferentes alternativas la mayor parte de las materias primas renovables para que se reintegren a este ciclo biológico de usar, recuperar, sembrar, volver a utilizar, etcétera, etcétera. Entonces son dos conceptos desde el punto de vista de la economía circular, el ciclo técnico y el ciclo biológico. Relacionado con esto, pues han surgido una serie de escuelas de pensamiento en el tema de la economía circular. O sea, no es algo así tan que se me ocurrió de repente. O sea, realmente hay mucho estudio atrás, hay mucha gente que se ha metido al tema de economía circular. No es una sola persona que se le haya ocurrido, sino que se ha venido conformando de diferentes ideas, de diferentes escuelas, de diferentes metodologías. Y como vamos a platicar, como lo vamos a ver más adelante, pues estas escuelas de pensamiento siguen evolucionando y siguen dando forma a este concepto de la economía circular, ¿no? ¿Por qué? Pues porque se refieren a temas muy diversos relacionados con los sistemas económicos, con los procesos industriales, con diferentes temas que pues van relacionados con generar, como ya lo mencioné, un cambio sistémico. Esa es la parte fundamental. Perdón. Aunque el número aún es pequeño de investigadores, académicos, empresarios que están metidos en este tema, la verdad es que la conciencia social que se está generando por todo este tema del cambio climático cada vez está llevando a un mayor número de personas el conocer este concepto. A mí en lo particular me interesaba hablar de este tema porque es un tema que alguien lo tiene que platicar, alguien lo tiene que señalar. A mí con mis alumnos, por ejemplo, cuando yo les muestro ese tipo de fotografías que mostramos al principio, se quedan así como que medio pasmados porque no se dan cuenta que a ellos, si no arreglamos las cosas, les va a tocar vivir en 10, 15, 20 años problemas bien graves. Problemas de contaminación, problemas de falta de agua, problemas de calor y mil cosas que se les pueden venir encima, ¿no? Entonces hay que hacer conciencia. Ese es el tema, hacer conciencia, porque no es fácil cambiar nuestra mentalidad de economía lineal a una mentalidad de economía circular, ¿no? Y retomando el tema de las escuelas de pensamiento, pues hay varias que les puedo yo mostrar. No voy a entrar al detalle de hablar cada una de estas escuelas de pensamiento en profundidad, pero simplemente señalar pues, a qué se refieren fundamentalmente, de dónde vienen y por qué. Es importante conocerlas, pues dado que nos muestran el origen de la necesidad de dar este cambio tecnológico, porque al final de cuentas es un cambio tecnológico, y un cambio cultural por la modificación en nuestros hábitos de consumo, ¿no? Entonces hay varias escuelas, como se muestran aquí, y viéndolas ya en lo particular, por ejemplo, esta escuela del diseño regenerativo, a lo que se refiere fundamentalmente, es a tratar de que todos los sistemas de alguna manera se devuelvan a su origen, dicho en una forma sencilla, ¿no? O sea, que se regeneren de alguna manera, tratar de
de dejar la situación de algún lugar, de algún proceso tal como lo encontramos, o de la mejor manera posible, y lo que busca este señor Lyle con su escuela de diseño regenerativo, pues es este concepto, ¿no? O sea, él es el que da el inicio de decir, oye, ¿por qué tenemos que estar terminándonos todas las materias primas, todos los recursos naturales, etcétera? Vamos a buscar la manera de reinsertarlos en nuestros procesos, reinsertarlos en la economía, reinsertarlos en la naturaleza, pues para poderlos recuperar y poderlos volver a usar, y que quienes vienen atrás pues también los conozcan, ¿no? Que es parte de lo que es la definición de desarrollo sostenible, ¿no? Usar los recursos hoy de manera responsable para que las generaciones futuras también los puedan utilizar y aprovechar, ¿no? Entonces está la escuela del diseño regenerativo, está la escuela de Cradle to Cradle, que es de la cuna a la cuna. Estos señores Braungart y McDonald tienen un libro ahí interesante sobre este concepto, y fundamentalmente pues también lo que ellos señalan es con base a lo que platicamos anteriormente de los ciclos técnicos y los ciclos biológicos, pues ellos hablan de recuperar y utilizar todo, reutilizar todo. O sea, si un producto ya no, un refrigerador ya no se usa, pues no se va a ir a la basura, no debería irse a la basura, debería descomponerse en sus partes y volverse a reutilizar todas esas partes, a lo mejor en productos diferentes, pero volverlo a utilizar. Eso es básicamente a lo que se refiere la escuela de estos señores, ¿no? La economía del rendimiento, fundamentalmente, de lo que habla, es de alcanzar 4 objetivos, ¿no? Digo, y si se dan cuenta, todos hablan de temas muy relacionados con la empresa. ¿Por qué? Porque esta escuela dice, hay que buscar la extensión de la vida del producto, los bienes de larga duración. Hay que buscar las actividades de reacondicionamiento y la prevención de residuos. Además, algo bien importante, insiste en la importancia de la venta de servicios en lugar de productos. Hace rato yo mencioné el uso en lugar del consumo. Esto está relacionado con lo mismo. ¿Por qué no vender servicios en lugar de productos? Y en un video que vamos a ver más adelante, creo que va a quedar más clara esta idea, ¿no? La escuela de la ecología industrial, bueno, pues aquí el enfoque es crear procesos que sirvan de entrada para otro proceso. O sea, si genero un residuo de un producto determinado, a lo mejor no lo puedo volver a usar en mi propio ciclo de producción, pero puedo utilizarlo en otro proceso parecido o crear procesos relacionados con esas materias primas para volverlas a reutilizar. Todo lo que estoy diciendo, todas estas escuelas lo que buscan, a final de cuentas, es eliminar el desperdicio, es reutilizar, no generar residuos. Ese es el tema fundamental de la economía circular, ¿no? Esta otra escuela, la biomímesis, lo que busca es tomar como modelo a la naturaleza para imitar sus diseños y poderlos aplicar a problemas humanos. Se pone aquí como ejemplo estudiar una hoja para diseñar una célula fotovoltaica. Podría ser uno de los casos en base a esta escuela, ¿no? Y ellos se basan en 3 principios: utilizar a la naturaleza como modelo, a la naturaleza como medida y a la naturaleza como mentor. Como ven, son diferentes escuelas de pensamiento, pero todas traen un enfoque muy relacionado con el tema de reutilizar, ¿no? Y, por ejemplo, esta economía azul de este señor Pauli, lo que él hizo es en su libro recopilar una serie de casos y proponer 21 principios fundacionales relacionados también con el aprovechamiento de los residuos que se generan en cualquier otra economía, ¿no? Bien, esas son algunas de las escuelas de las que nos podemos referir. Hay otras más, pero estas digamos que son las más relevantes relacionados con la economía circular. Una parte fundamental de la economía circular es considerar lo que es el capitalismo natural, ¿no? Y eso está relacionado con el capital natural. Cuando oímos hablar de capital natural, a lo que nos estamos refiriendo fundamentalmente son las reservas de activos naturales,
que son ¿qué? Pues el suelo, el aire, el agua, todos los seres vivos, ¿no? Eso es el capital natural. Y el capital natural, de acuerdo a esta teoría o principio de estos señores Hawking y Hunter, considera 4 principios fundamentales, ¿no? Incrementar radicalmente la productividad de los recursos naturales. ¿Para qué? Pues para sacarles un mayor beneficio y disminuir su consumo. Segundo, cambiar a modelos y materiales de producción inspirados biológicamente, que está relacionado con el ejemplo de la escuela que acabamos de ver, de imitar a la naturaleza para generar productos para nosotros basados en los procesos naturales, ¿no? Tercero, avanzar hacia un modelo de negocios basado en servicio y flujo y reinvertir en el capital natural, que no lo perdamos, ¿no? Este es un video, lo voy a proyectar, dura 3 minutos y creo que es importante conocerlo para de alguna manera consolidar lo que hemos venido platicando hasta aquí y entender bien lo que es la economía circular, ¿no? Living systems have been around for a few billion years and will be around for many more. In the living world, there's no landfill. Instead, materials flow. One species' waste is another's food, energy is provided by the sun, things grow, then die, and nutrients return to the soil safely. And it works. Yet as humans, we've adopted a linear approach. We take, we make, and we dispose. A new phone comes out, so we ditch the old one. Our washing machine packs up, so we buy another. Each time we do this, we're eating into a finite supply of resources and often producing toxic waste. It simply can't work long term. So what can? If we accept that the living world's cyclical model works, can we change our way of thinking so that we too operate a circular economy? Let's start with the biological cycle. How can our waste build capital rather than reduce it? By rethinking and redesigning products and components, and the packaging they come in, we can create safe and compostable materials that help grow more stuff. As they say in the movies, no resources have been lost in the making of this material. So what about the washing machines, mobile phones, fridges? We know they don't biodegrade. Here, we're talking about another sort of rethink, a way to cycle valuable metals, polymers and alloys so they maintain their quality and continue to be useful beyond the shelf life of individual products. What if the goods of today became the resources of tomorrow? It makes commercial sense. Instead of the throw away and replace culture we've become used to, we'd adopt a return and renew one, where products and components are designed to be disassembled and regenerated. One solution may be to rethink the way we view ownership. What if we never actually owned our technologies? We simply licensed them from the manufacturers. Now, let's put these two cycles together. Imagine if we could design products to come back to their makers, their technical materials being reused and their biological parts increasing agricultural value. And imagine that these products are made and transported using renewable energy. Here we have a model that builds prosperity long term. And the good news is, there are already companies out there who are beginning to adopt this way of working. But the circular economy isn't about one manufacturer changing one product. It's about all the interconnecting companies that form our infrastructure and economy coming together. It's about energy. It's about rethinking the operating system itself. We have a fantastic opportunity to open new perspectives and new horizons. Instead of remaining trapped in the frustrations of the present, with creativity and innovation, we really can rethink and redesign our future.
Bueno, es una forma sencilla de explicar lo que es la economía circular, pero yo lo que rescataría de este pequeño video es el tema, y lo he estado diciendo, es ¿por qué tenemos que comprar los bienes que a final de cuentas lo que generan es que los vamos a desechar y los vamos a tirar? ¿Por qué no pensar en un sistema colaborativo, que es parte de la economía colaborativa, de rentarlos, y si ya no lo queremos usar, cambiarlos, o si ya cambió el modelo, que nos den un nuevo modelo y que el fabricante se lo lleve y lo vuelva a utilizar en su proceso? Esa es la idea, fundamentalmente, ¿no? Y esto está relacionado, bueno, pues con los cuestionamientos al modelo lineal de consumo que tenemos hoy en día, ¿no? Que nos genera pérdidas económicas y residuos estructurales, que nos genera riesgos en los precios porque las materias primas, pues, a final de cuentas son volátiles, son escasas, pueden generar problemas graves de logística, como pasó ahora en el canal de Suez con el barquito que se atoró ahí, que no dejaba pasar materias primas y que paró muchísimas fábricas porque nada más no llegaba la materia prima. Son riesgos, ¿no?, que a final de cuentas estamos viviendo por tener un sistema lineal de consumo. El riesgo del suministro, como lo acabo de señalar, y bueno, el consecuente deterioro de los sistemas naturales, que para mí es el tema más preocupante y más inmediato a resolver, ¿no? En el caso de la economía circular hay factores que permiten generar una transición importante hacia este tipo de economía, ¿no? Pues primero está la economía del conocimiento, que genera avances en la tecnología, y es relativamente más fácil compartir el conocimiento, compartir sistemas, compartir ideas que permiten generar escalas en la producción de una manera más ágil de lo que anteriormente se podía hacer, ¿no? Hay modelos alternativos que se pueden generar por este tipo de economías, que, como se menciona aquí también en la parte inferior, generar modelos que permitan a las personas acceder a servicios en lugar de poseer los productos, convirtiéndose en usuarios, ¿no? Está relacionado con la economía colaborativa. ¿A qué se refiere fundamentalmente esto? Es, pues, economía colaborativa. Un ejemplo de proyecto o de negocio de economía colaborativa es Uber, por ejemplo. Airbnb es economía colaborativa. O sea, yo tengo un bien que no utilizo y lo comparto a cambio de un precio a alguien más. Estoy colaborando, estoy compartiendo mi bien para que alguien lo use. ¿Eso qué ventajas tiene desde el punto de vista de la economía circular? Pues que a lo mejor, si me doy cuenta de que me es más práctico pagar Uber, que me lleve y me traiga, a tener un automóvil que algún día voy a desechar porque ya se hizo viejo, porque ya no me gusta, ya alguien lo va a usar y va a acabar como chatarra, pues a lo mejor es más conveniente para mí estar yéndome en Uber, porque pues a lo mejor lo uso 1 o 2 veces al día, me sale más barato en gasolina, en desgaste, no tengo que invertir, etcétera, etcétera. Igual en Airbnb, en vez de que yo compre un condominio o compre un departamento, pues mejor me voy a donde yo quiero, me sale más barato, es más ágil. No sé, hay una serie de ventajas relacionadas en la economía colaborativa que nos permite relacionarla de una forma muy importante con la economía circular. Si esto lo llevamos desde el punto de vista de consumo, en vez de comprar, rentar, arrendar, usar productos, podemos llevarlo también a una escala industrial, ¿sí? Si hubiera un sistema, estoy inventando, de que en vez de que si quiero cambiar mi refrigerador, le hablo al fabricante en México más grande de refrigeradores, le digo, oye, quiero este modelo que vi en tu catálogo en internet, mándamelo, y estoy pagando cada mes X cantidad, que a lo mejor me va a salir más barato que haberlo comprado, y al año sale un nuevo refrigerador con un modelo que a mí me gusta más, le hablo y le digo, oye, ya, cámbiamelo, ven por él, llévatelo. Bueno, a mí como consumidor me podría convenir, porque voy a estar al día en tecnología, y al fabricante le puede convenir también. ¿Por qué? Porque va a recuperar el refrigerador. Obviamente tiene que pensar el diseño de sus productos bajo este esquema,
en decir, ok, voy a recuperar mis productos y ya sé que cuando los recupere voy a poder tomar partes de eso que ya recuperé para reusarlos en mis procesos. Y a lo mejor el acero que usé para fabricarlo lo voy a reprocesar para fabricar nuevos refrigeradores. O sea, es un cambio de concepto, es un cambio de mentalidad, no solamente, insisto, del consumidor, es un cambio de concepto del fabricante, del empresario, que tiene que adaptarse a esto que ya viene, que ya está, y que por eso estamos platicando del tema. El tema hoy ya existe, el tema ya está. Y quien no vea a futuro, quien no vea fuera de la caja, se va a quedar atrás. Y le va a costar más caro, más adelante, adaptarse a estos cambios si no lo prevé desde ahorita. Así lo veo, ¿no? Bien. Hay 3 principios en la economía circular, ¿no? Primero, preservar y aumentar el capital natural, que ya vimos que era el capital natural. Bueno, ese es el primer principio. El segundo principio, optimizar el rendimiento de los recursos a través del reuso, reciclado, recuperación, etcétera, etcétera. Y promover la efectividad del sistema. O sea, buscando de alguna manera eliminar externalidades negativas relacionadas, por ejemplo, con contaminación y reducir los desperdicios, ¿no? Si lo vemos gráficamente, el principio número 1 pues está relacionado con recursos renovables. El principio número 2, hacer eficiente, optimizando el uso de los recursos, tanto del lado del usuario como del consumidor, reciclando, reusando, recuperando, desde el punto de vista del ciclo técnico y desde el punto de vista del ciclo biológico. Y en el principio número 3, pues minimizando pérdidas y minimizando las externalidades negativas. O sea, en estos 3 principios se puede englobar todo el concepto que abarca la economía circular, ¿no? Bien, ¿cuáles serían las oportunidades económicas de la economía circular? Bueno, pues obviamente un crecimiento económico que estaría dado fundamentalmente pues por la aparición de actividades empresariales emergentes, un menor costo de producción por la utilización de materias primas que ya estoy recuperando y que obviamente van a tener un costo menor que el extraerlas, comprarlas, que me las manden, etcétera, etcétera. Relacionado con lo mismo, abajo dice grandes ahorros netos en el costo de las materias primas, por lo que acabo de señalar. Potencial creación de empleo, ¿por qué? Pues porque habría, y ya de hecho ya lo hay, modelos de logística inversa. Logística inversa no es otra cosa más que el tema de recuperar para reciclar. Básicamente eso se refiere y están generándose nuevos negocios relacionados con estos temas. Y el tema de la innovación, ¿no? Que el tema de la innovación cae más del lado del empresario desde el punto de vista de que tiene que ser creativo, muy creativo, para poder insertarse en esta nueva economía, ¿no? Bueno, aquí algún ejemplo de qué serían los empleos verdes. Fundamentalmente, sus características reducen el consumo de materias primas y de energía, limitan la emisión de gases de efecto invernadero, protegen y restauran los ecosistemas y minimizan los desperdicios y la contaminación, ¿no? Sería idealmente lo que es un empleo verde. Tengo otro video, pero ese no lo vamos a ver, porque creo que no sé cómo andemos de tiempo, pero creo que vamos un poco ya en tiempo. Simplemente platicarles un ejemplo de economía circular, una empresa danesa. Es un ejemplo sencillo, pero creo que transmite muy bien a lo que se refiere todo este tema de hacer negocio con la economía circular. Esta empresa a lo que se dedica es a fabricar ropa de bebé, pero no la vende, la renta. Y con la mentalidad de los europeos, que pues es muy diferente a la mentalidad de nosotros los latinos, a los europeos les encanta el tema, el concepto les ha gustado muchísimo, porque lo que sucede es que esta empresa que se llama Viga, antes de que nazca el bebé, le mandan un paquete de ropa a la futura mamá.
Entonces la futura mamá ya nace el bebé, usa la ropa, se lo pone al niño. Y cada determinado tiempo la mamá regresa ese paquete de ropa a Viga y Viga le manda otro paquete de ropa, o que va acorde al crecimiento del bebé. Entonces, es interesante porque la nueva mamá no está comprando ropa. Digo, los que hemos tenido bebés alguna vez, yo me acuerdo que, hijo, cómo dejaban la ropa rápido, ¿no? Y saliera una rentita, caray. Esto está funcionando muy bien, está funcionándoles muy bien, si ya están en Estados Unidos, y ella, la dueña, lo que cuida muchísimo es, regresan la ropa, le dan un tratamiento, obviamente la revisan de arriba abajo, la lavan con productos biodegradables, o sea, también tienen un tema de cuidado ambiental muy importante, ¿no? Y tampoco les voy a pasar el video, que es un video muy interesante, pero me llama mucho la atención cuando entrevistan a una de las mamás que usan este tipo de cosas, porque dice, ay, es que es muy emocionante pensar que esta ropa ya tuvo otra historia, ¿sí? con otro bebé. Entonces, es otro concepto. Bueno, entrando pues ya en la parte final de mi plática, simplemente señalar y recalcar lo que hemos estado platicando, ¿no? Por ejemplo, ahí vemos basura. Si yo ahorita tomara un chocolate, le quitara la envoltura y la tirara al bote, me como el chocolate, a partir de que tiré la basura al bote de la basura, ahí se acabó la historia para mí de esa envoltura. Eso es un tema que muchas veces no lo vemos, ¿no? Esto que voy a señalar ahorita lo leí el otro día de un texto que sacó este señor que se llama Pedro Zapata, que no lo conozco, pero el texto se me hace muy interesante. Y dice, ojos que no ven, corazón que no siente, ¿no? Él señala que en la Ciudad de México se generan 13,000 toneladas de basura todos los días y las recolectan 14,000 trabajadores del servicio de limpia. Pero el tema no es ese. El tema es que necesitamos encontrar acciones que nos permitan resolver un problema que se nos está presentando ya en forma muy importante. ¿Por qué? Porque si esa envoltura de chocolate que les acabo de decir, yo la tomara en cuenta realmente, en el momento en que yo la tiro a la basura, para mí, es decir, ya la tiré, y es problema de otra persona lo que pase con esa basura. Eso es lo que hacemos. Y en cualquier cosa, si me tomo un jugo y tiro el envase, ya no es mi problema lo que pase con ese envase. Yo ya lo tiré a la basura, yo ya cumplí como ciudadano en poner la basura en su lugar. ¿Qué pasa después? ¿Quién sabe? No es mi problema. Yo ya pagué por algo y ya lo tiré. ¿Qué pasa después? Ese después es cuando realmente empieza el problema, por todo lo que implica lo que vamos a hacer con esa envolturita de chocolate, con esa envoltura o ese empaque del jugo o lo que hayamos comprado, ¿no? Como lo menciona esta persona aquí. Como él lo señala, ¿no? Hemos organizado nuestra sociedad para que la basura sea problema de alguien más, para que lo haga otro. Nos hemos convencido que una vez que está fuera de nuestra vista, en manos de alguien más y en otro lugar, la basura dejará de molestarnos y nunca regresará a nosotros. Es como si dejara de existir. Si lo analizamos, es cierto. ¿Quién se preocupa por lo que le pasa después a la basura? Digo, no es porque tampoco me deje, no duerma por eso, ¿no? Porque ¿dónde quedó mi cosita, mi envoltura de chocolate? Pero hay que ser conscientes qué pasa después, ¿no? Fíjense lo que dice, la basura pasa fugazmente por nuestras vidas. Antes de serlo, toda basura es una cosa útil, una cosa con valor, algo que queremos y por lo que pagamos. Antes de ser basura es una lata de refresco, un juguete, un paquete de pañales o una caja de zapatos. Luego usamos la cosa, comemos la gelatina o los cacahuates japoneses, sacamos los calcetines nuevos de la bolsa o nos tomamos la cerveza. Y llega el momento en que la cosa valiosa ya se usó o se separó de su empaque. Ahí nace la basura, ¿sí? Y la mayoría de las veces dura en nuestras manos apenas unos segundos.
dura muy poco con nosotros porque en el momento como que nace como basura, también empieza nuestra urgencia para librarnos de ella. ¿Qué hago con esto que tengo en la mano, no? ¿Dónde tiro la basura? Pues es basura, ¿cómo me deshago de ella, no? Y bueno, cuando tiramos la basura termina nuestra ansiedad. ¿Por qué? Pues porque para nosotros ese problema ya se acabó, pero la historia de ese pedazo de basura apenas está comenzando. Y como lo menciona este señor en su escrito, para quienes tenemos el lujo de mirar a otro lado, el resto de esta historia de la basura ocurre lejos de nuestra vista. Esa es la realidad, ¿no? Y como ejemplo está la Ciudad de México, ¿sí? Aquí tenemos un tema súper importante. Imagínense ustedes en esta ciudad, todos los que vivimos en ella o alrededor de ella, lo que representa la cantidad de basura que se generan todos los días, ¿no? Fíjense, cada día se generan 13,000 toneladas de basura. La recolectan 14,000 trabajadores en 2,500 camiones. Los camiones se llevan la basura a 12 estaciones de transferencia. La basura orgánica se va a 7 plantas de composta, mientras que los materiales aprovechables, cartón, PET, plástico, vidrio, etcétera, van a una de las 3 plantas de selección. Y finalmente, todo lo que no se puede aprovechar se lleva a uno de los 3 sitios de disposición final. Pero son 13,000 toneladas de basura diarias. Es un chorro. Aparentemente el sistema de recolección de la Ciudad de México parece adecuado, ya está moderno, y la verdad es que comparado con la mayoría de las ciudades del país, pues sí lo es, ¿no? Y con estas cifras aparentemente pues tenemos tranquilidad de poner la basura en su lugar, y como ciudadanos, como mencioné antes, pues nos sentimos que hemos cumplido con nuestro deber, ¿no? Sin embargo, visto más de cerca, pues el sistema sí tiene serios problemas, ¿no? O sea, no está libre de costos ni de víctimas. O sea, imagínense estos cerros de basura, la gente que vive ahí, pues todo lo que representa. ¿Dónde se va esa basura? Pues ahí se queda, no se va a ningún lado, ahí se queda. Y se sigue acumulando día con día. Y esto nos genera 3 problemas fundamentales. Primero, la contaminación, como es lógico, porque pues hay contaminación del agua, del aire, emisión de gases de efecto invernadero, metano fundamentalmente, se llenan los rellenos sanitarios, hay que buscar nuevos rellenos, es un problema. Entonces la contaminación es un tema. El segundo tema es la informalidad y la vulnerabilidad de la gente que trabaja en estos temas, porque los pepenadores que conocemos, si bien hay más de 14,000 empleados de limpia en la ciudad, el número de gente que son voluntarios, los que corren atrás de los camiones levantando la basura y echándola al camión, ellos son voluntarios. Ellos no les paga a nadie. El único que les paga es el chofer del camión. Les da un dinerito para que ellos se encarguen de levantar la basura, y otra de las ganancias de ellos es que les permiten a veces buscar en la basura plástico, materiales reciclables que pueden llevarlos a vender, pero no tienen sueldo. Esos voluntarios es un número muchísimo mayor de la gente que está contratada, o sea, son informales. Y la verdad, no existen para las leyes, no existen para fines laborales, no existen de ninguna manera. Cuando yo estaba en el Banco Interamericano de Desarrollo, hicimos un proyecto en Torreón, precisamente relacionado con el reciclaje inclusivo, que se trataba de darle visibilidad a los pepenadores, porque no existían. En Torreón, igual que en la Ciudad de México, no existían. Es todo un tema, es un tema bien complejo, es un problema social bien fuerte. Y el tercer punto es el tema de la corrupción y la ausencia del Estado de Derecho que se genera por esta situación, ¿no? La verdad es que la basura es un negociazo, es un negociazo. Si ustedes vieran las historias de terror que hay no solamente en México, sino en todo el mundo, por las mafias que se generan por el control de la basura, es terrible. Digo, cuando leíamos libros de mafiosos en Nueva York, pues ¿cuál era el principal negocio, o uno de los principales negocios de los mafiosos? La basura.
los camiones de basura, porque la recogían, la vendían, la reciclaban y ganaban muchísimo dinero. Bueno, pues eso a la fecha todavía sigue. Entonces, es un tema fundamental. ¿Y por qué lo menciono? Porque, por ejemplo, en este cuadro podemos ver el tiempo que tarda en descomponerse el plástico, ¿no? Una botella de plástico se va a descomponer y le va a tocar la descomposición final a nuestras 25ª generación. Si hablamos de cubiertos de plástico, en 20 generaciones se va a descomponer ese plástico. Si hablamos, por ejemplo, de bolsas, mis nietos les va a tocar ver que se descomponga esa bolsa que usé hoy, ¿no? Y a mis hijos les va a tocar ver en 20 años que se descomponga ya finalmente la suela de un zapato, ¿no? Entonces, el tiempo que tarda en descomponerse toda esta basura o todo este plástico, todos estos empaques que usamos, pues es impresionante y cada día juega más contra todo lo que hemos estado platicando. ¿Dónde entra la economía circular? Finalmente, ya para no alargarme en todo este tema, pues en que las empresas se han dado cuenta de esta problemática y, por ejemplo, Bonafont, vean este promocional de ellos, ¿no? El objetivo de Bonafont para el año 2025 es que el 100% de sus envases estén diseñados bajo la economía circular. O sea, Bonafont es una empresa grande, de primer nivel, que lo que está cuidando es precisamente eso, ¿no? Que ya no todo se vaya a la basura, o sea, que se pueda estar reciclando y que se puede estar utilizando. En el caso, por ejemplo, de Bimbo, pues igual, tiene un plan de manejo de residuos muy importante, que lo que buscan es que no haya desperdicio de alimentos, que haya un adecuado manejo de materiales y empaques para poder, en la medida de lo posible, reciclar y reutilizar todas sus materias primas y contribuir a todo este tema de la economía circular. Si queremos hacer un resumen de la economía circular, pues tenemos el tema de la extracción, el procesamiento, el diseño, la manufactura, el retail, el uso, la vida del producto y la disposición final. Eso sería la economía lineal, pero las flechas nos muestran de qué manera podemos nosotros integrar este proceso a una economía circular. En vez de que se termine la vida de un producto, pues lo reciclo, ¿sí? Y lo regreso nuevamente al tema del proceso. Lo remanufacturo y lo regreso al tema de manufactura. O lo reuso y no tengo que irme al tema del retail, o lo arreglo, repair, y lo vuelvo a usar. Entonces, hay alternativas, ¿no? Hay alternativas. Y simplemente para concluir mi última lámina, no es un tema menor. Si recordamos los objetivos de desarrollo sostenible que están hoy vigentes para el año 2030, el objetivo número 12 de los objetivos de desarrollo sostenible habla de producción y consumo responsables. Y cuando vemos todas las características de este objetivo 12, que es garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles, pues a final de cuentas lo que nos está diciendo, hay que utilizar, reusar, reciclar, refabricar, remanufacturar, porque si no, nos va a llevar el tren. Pues yo hasta aquí la dejo. Alberto, qué bárbaro. Un tema por demás complejo y polarizado, ¿no? Yo te agradezco mucho que nos hayas compartido tus conocimientos, que al público que tiene el gusto de vernos les quede claro que es la economía circular como una economía a la cual debemos estarnos poco a poco acercando para tener un mundo, ¿no? Nada más para tener un mundo donde vivir. Yo no sabía el caso de Viga, yo no me lo sabía, yo sabía el caso de la ropa de Patagonia, ¿no? La ropa deportiva de Patagonia, que también es un concepto así como circular. Me llamó la atención, luego voy a buscar un poco más de información sobre Viga. Oye, ahorita en los últimos minutos que tenemos,
par de preguntitas nada más. Todo este cambio que tú estás hablando definitivamente es un cambio disruptivo en el modelo de hacer negocios de los últimos 200 años para acá. Definitivamente. Pero ¿cómo cambiar esa mentalidad de que mis utilidades están dados a partir de la venta de un producto a, como tú bien dices, a que mis utilidades estén basadas en la permanencia de un producto? Somos una sociedad altamente consumista y bueno, Estados Unidos nos da clases a todos. ¿Cómo hacer ese cambio en la mentalidad del empresario? Tú que estás en la universidad, ¿cómo ves a estas nuevas generaciones y cómo están cambiando para ver una sociedad de uso y no de consumo? Mira, yo desde mi punto de vista creo que el punto fundamental es comunicar, concientizar a todo mundo que se pueda, a través de pláticas, seminarios, como sea. Y me refiero a concientizar tanto al consumidor como al fabricante, al empresario, porque tiene que ser un trabajo conjunto. O sea, de nada sirve que el consumidor quiera ser parte de la economía circular, pero los productos no se lo permiten. Entonces, creo que es un cambio cultural de todos nosotros, de todos los que formamos parte de esta economía lineal, porque todos somos parte de la economía lineal. No es un cambio inmediato, definitivamente, es un cambio que va a llevar tiempo, pero que ya empezó. Creo que eso es lo más importante, ya empezó. Va a llevar tiempo, pero yo creo que va a ser un efecto bola de nieve, ¿sí? A lo mejor este año va a ir caminando, en 2 años va a crecer, pero en 5, 6, 7, 8 años esto no va a ser la moda, va a ser la norma, más que otra cosa, ¿no? Sí, definitivamente. La estrategia tiene que venir desde arriba, las acciones, la aplicación, como tú bien dices, ¿no? Las técnicas, los procedimientos industriales, todo eso se puede mejorar, se puede cambiar. La creatividad del ser humano es extraordinaria y lo hemos demostrado por los últimos 10,000 años, ¿no? Van a cambiar, pero si no hay voluntad de arriba, no va a pasar. Ya como última pregunta, porque ya tenemos el tiempo un poquito arriba. De todo lo que has hablado, hay un punto que no se tocó. El límite de crecimiento poblacional. Obviamente tenemos más deforestación porque estamos buscando más espacio para el cultivo, la ganadería o el hábitat del ser humano, porque el ser humano sigue expandiéndose. Y tenemos el caso de las famosas vacas, ¿no? Que ahora resulta ser que las vacas son altamente contaminantes. A ver, ¿pero por qué hay tantas vacas? Y porque hay muchos seres humanos que quieren la carne de vaca, quieren la leche de vaca. Si hubiera menos, habría menos vacas, entonces la ecuación se va equilibrando. ¿Cuál es tu opinión acerca del límite de crecimiento poblacional? Porque eso normalmente en este tipo de cuestiones de economía circular o la economía naranja, la colaborativa, e inclusive en los foros que hemos visto, como el que acaba de pasar, ¿no? Los foros de ecología, los foros de transformación a sustentabilidad, siempre se va del tema. O por lo menos yo no he escuchado que alguien lo toque de frente, decir, a ver, señores, esto es una bola de nieve y no se va a parar si la población sigue creciendo. Desmiénteme, pero creo que el número por ahí fue puesto por el Foro de Roma hace como 50 años más o menos. Habían dicho que el límite poblacional del planeta, según los cálculos de entonces, andaba como en 2 billones. Si le hacemos caso, pues ya nos pasamos porque somos 8 y vamos corriendo a 10. A ver, ¿cómo vamos a parar esto si cada vez hay más consumidores, hay más bocas que alimentar, hay más gente? ¿Cómo podemos llegar a una armonía? Perdón por la pregunta, pero si pongo una posición incómoda, te vale. No, me encanta, buenísima la pregunta, porque qué bueno que la hiciste, porque normalmente nunca podemos hablar de estos temas. Mira, yo no creo que haya un límite.
ni haya una fórmula para frenar el crecimiento poblacional. Malthus, en algún momento, ya creo que fue por 1800, él pronosticaba que iba a llegar antes del año 1900 un límite para la población, que no iban a alcanzar los alimentos. Obviamente se equivocó. Entonces, y tú lo dijiste hace rato, el ser humano es muy creativo y siempre encontramos la manera de solucionar esa problemática. Ahora, no creo que vaya a disminuir el crecimiento de la población, pero lo que yo sí creo que va a suceder es que va a aumentar la base de la pirámide. O sea, hoy debemos andar en 7.500 millones de seres humanos. La gente que vive en la base de la pirámide debe andar en 4.500 millones de personas. Efectivamente, no recuerdo ahorita el pronóstico, pero sí se dice que a lo mejor al año 2050 van a ser, porque yo creo que ya no voy a estar, van a ser como 10.000 millones de personas, ¿no? El problema que yo le veo es que la mayor parte de la gente va a ser pobre, ¿no? Porque los recursos pues, no alcanzan para todos y siempre va a haber esa disparidad. Yo soy de los convencidos de que la pobreza nunca se va a acabar, lamentablemente. No hay manera. Y bueno, yo creo que para esos tiempos lo que se buscará y se encontrará es una manera más eficiente de alimentar a la población. Creo que sí va a haber un cambio radical en los jóvenes y en los que todavía son niños, porque les va a tocar esa época, en términos de cuidar los recursos naturales, el capital natural del que hablábamos, ¿no? Y al aprovecharlo mejor, necesariamente lo van a hacer más eficiente para cuidar, pues que alcance para todos. Una parte de la economía circular y del objetivo 12 de los objetivos de desarrollo sostenible habla de reducir el desperdicio de alimentos. La verdad es que a mí me toca ver mucho últimamente con proyectos de emprendedores, proyectos relacionados con tratar de disminuir el desperdicio de alimentos. Y no sé, te pongo un ejemplo, si tú vas a un restaurante, traen una fuente llena de pasta, que te vas a comer un cuarto del plato, y lo demás o te lo llevas o se tira. ¿Por qué? Pues porque, bueno, pues es lo que ofrece el restaurante, pero volvemos a lo mismo, es un cambio cultural, una concientización, un cambio de estilos, un cambio de modelo, que no va a ser hoy, no va a ser mañana, no va a ser en un año, pero que finalmente va a suceder, ¿no? En las familias, yo digo aquí en tu casa, luego le digo a mi señora, oye, ¿quién viene a comer, no? Porque hace, pues, no sé, muchísima comida, pues, digo, no por otra cosa, porque muchas veces no le calcula, ¿no? Y bueno, pues cosas de ese tipo que son detallitos, pero que muchas veces no los vemos, pero ya cuando le empiezas a sumar, sí es un desperdicio terrible, ¿no? Sí. Definitivamente, en defensa de tu esposa, nada más te quiere consentir. Oye, Alberto, pues muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Te agradezco muchísimo, una plática que da muchísimo para hablar. Pues, yo a nombre de Actinver, a nombre del programa, a nombre de Encuentros, a título personal, muchísimas gracias, Alberto. Al contrario, gracias por la invitación. Fue un gusto platicar contigo y poder hablar de un tema que es bien importante. Sí. Pues a todos los que nos están viendo, les agradezco su tiempo. Nos vemos en el próximo encuentro. Muchísimas gracias y muy buenas tardes.